Bueno, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo está de regreso en la palestra por muchas noticias que se han generado estos días, entre otras cosas, la decisión del Congreso de Nuevo León de modificar, de reformar su constitución para otorgar el derecho a la vida desde la concepción. Desde luego, las manifestaciones de la sociedad civil pidiendo ya la legalización de este derecho, del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo a nivel federal, los números que han salido últimamente y, pues desde luego, cuando le preguntan al presidente López Obrador, en lugar de tomar una postura, que mire que él siempre toma postura de eso, se queda callado y dice: respeten mi silencio. Entonces le pedí a Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, que viniera a platicar con nosotros para entender dónde estamos en este tema de el aborto, porque así se llama. Yo creo que el aborto, sí, Regina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, la palabra aborto ya tiene una connotación negativa, ¿no te parece? Así es, ha habido como mucha negatividad alrededor de la misma, que creo que no debería de haber, y justo nos posiciona a decir sí o no el aborto, y creo que la discusión es muchísimo más amplia y técnica y profunda de lo que hemos visto en el país. Bueno, ¿dónde está México, Regina, en el términos de los derechos de las mujeres a interrumpir un embarazo? A ver, en México el aborto sigue siendo considerado un delito, es decir, que está en el Código Penal y por tanto es una conducta en todos, en el federal y a nivel local en los 32 estados. Incluyendo la Ciudad de México. La Ciudad de México lo tiene, pero solo para después de las 12 semanas. Ah, correcto. Así es. Entonces es una conducta criminal que quien incurre en ella pues va a merecer una pena que puede ser desde trabajo a la comunidad, hay terapia psicológica, hasta cárcel, ¿no? La pena más alta es de 6 años de cárcel. ¿Sí hay mujeres en la cárcel en México por haber abortado? Mira, hay un problema de datos, que es otro problema que podemos después tratar. Sí ha habido mujeres en la cárcel, hay muchas más averiguaciones previas que mujeres en la cárcel porque no se trata de un delito grave, o sea, se puede pagar fianza. Lo que es impresionante es que aunque no hubiera muchísimas mujeres en la cárcel, es que diario una mujer es denunciada por el delito de aborto. ¿Denunciada? Denunciada. ¿Quién las denuncia? Mira, hay diferentes. Hay gente que de la familia que se entera que abortó la tía, la prima, la hija y se denuncia, o el propio personal de salud que llega una mujer con una hemorragia, no se sabe si esa hemorragia es producto de un aborto espontáneo, de un parto fortuito o de un aborto provocado, inmediatamente se le llama a la policía para que las mujeres sean consideradas como sospechosas del delito de aborto. Ahora, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Con Marcelo Ebrard siendo jefe de gobierno, se legalizó el aborto hasta las 12 semanas, ¿no? Así es. ¿Es la única entidad donde esto donde es legal? Sí, solo la Ciudad de México se permite que hasta la semana 12 la mujer, por cualquier razón, no tienes que justificar por qué motivo lo quieres hacer, lo puedes hacer. Después, hasta la semana 20, puedes hacerlo por violación, o sea, si tu embarazo es producto de violación, si tu salud o tu vida está en riesgo, si hay malformaciones en el producto. Pero vamos, sí es la única entidad que tiene una liberalización en la ley y eso ha ocasionado que las mujeres de otros estados que tienen la posibilidad de hacerlo, tanto económico como de hacer sus arreglos familiares, puedan viajar a la Ciudad de México y hacer la interrupción en la Ciudad de México. Ahora, eso es un primer tema muy interesante porque en México, en la Ciudad de México es legal, lo hacen las clínicas, entiendo, tanto privadas como públicas. Así es. Y en ese sentido, la mujer queda protegida de que le van a hacer un aborto, pues de acuerdo a ciertos estándares de sanidad, de salubridad, ¿no? Así es. En otros estados de la República existe el aborto en clínicas que son clandestinas y donde entiendo que mueren muchas mujeres porque les hacen abortos de quinta, déjame ponerlo así, ¿no? O sea, de manera subrepticia, sucia, etcétera, ¿no? Sí, hay, digamos, como bien mencionas, clínicas públicas y privadas, ¿no? En los estados, aunque, digamos, no está la legislación igual que en la Ciudad de México, sí hay posibilidades de que tú como mujer caigas en algún supuesto. El de violación es el que está en todo el país. Así es. Eso significa que los hospitales públicos tienen la obligación de tener a prestadores de servicio que den un servicio de calidad. Que si una mujer que llega con un embarazo producto de violación y quiere interrumpir su embarazo, haya quien le preste el servicio.
Pero tiene que llevar, digamos, una orden del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público se cambió una norma, que es la norma oficial 046, en donde ya no hay esa necesidad. O sea, tú tienes el derecho de denunciar a tu agresor por un lado y por otro tienes el derecho a acceder al servicio. Entonces tú puedes llegar y decir, yo quiero un aborto porque me violaron y ya. Y firmas una como declaratoria de decir verdad en donde proteges al médico y tú dices que ese es un embarazo, digamos que es resultado de la violación. Bueno, pues por ahí, digamos, sale medio legalizado. Es como la marihuana con fines medicinales en muchos estados de Estados Unidos que les daban la receta, pero en realidad era para fines recreativos. Se quitan muchas trabas y creo que eso es en beneficio de las mujeres, incluso del personal de salud, que a veces no son ministerios públicos, no tienen por qué tomar testimonio y ver si es cierto o no, a llegarse de pruebas. Lo cierto es que sí tienen la obligación de prestar el servicio. La ley en estos casos las protege y es difícil acceder al servicio. Así es difícil. Así es difícil. En los 32 en los 31 estados, quitamos aquí a la Ciudad de México. Sí, mira, nos hemos encontrado con casos de, no sé, niñas de 10, 11, 12 años a quienes hemos acompañado en los estados. No te puedo creer. Es una barbarie de pensar que son violaciones de familiares cercanos, de gente de su colonia, o sea, que es algo que conviven día a día con el agresor. Quedan embarazadas, las acompañamos porque ellas deciden interrumpir. Y argumentos y excusas, Leo, hay miles. Que no hay médicos, que aquí no se hace, que tenemos protección a la vida. ¿Por conservadurismo, Regina? Así es. Yo creo que hay mucho desconocimiento de que puede ser un servicio seguro. Se desconfía de las mujeres, ¿no? Esta mujer no sabe lo que está haciendo o no le creo que fue violación. Y empieza realmente un viacrucis en donde muchas veces hemos tenido que traer a las mujeres acá. A la Ciudad de México. Se genera un amparo generalmente contra estas secretarías, un poco para que no queden impunidad. O sea, hay una obligación, se niegan. Si no pasa nada, pues lo siguen haciendo. Claro. Y recientemente se ganaron 2 casos en la Suprema Corte, uno de Morelos y uno de Oaxaca, en estos mismos casos. Una niña violada, se le niega el servicio, viene a la ciudad y la Corte dice, a ver, el aborto por violación es legal en todo el país, los estados tienen que tener el servicio. Entonces, volviendo al tema que decías de la clandestinidad y los servicios inseguros. De las clínicas clandestinas que existen en todos los estados de la República. Totalmente, y en la Ciudad de México debe de haber servicios que no cumplen con los estándares de calidad, y ahí es una función de COFEPRIS, de estar regulando, como es para cualquier otro servicio, que efectivamente se cumpla para que no haya, digamos, índices de muerte, que haya complicaciones y que haya alguna consecuencia grave para las mujeres. Pero si se hace bien y se hace con los estándares de calidad, no debe de haber ningún problema. Ahora, es cierto que México todavía tiene como 4ª causa de muerte materna el aborto, justamente. Cuarta causa de muerte materna, que debería ya de haberse reducido. O sea, esto no es de un país, digamos, con el nivel económico que tenemos, pero porque como hay tanto tabú y hay tanto miedo y los prestadores no saben qué hacer, o las mismas mujeres no saben que tienen el derecho y que la ley los protege, recurren a métodos inseguros, a clínicas clandestinas, que las hay, pero también es cierto que las hay quienes cumplen con el servicio. Ahora, estamos aquí frente a un tema, Regina, fascinante, es un debate inacabado en todos lados del mundo, y yo creo que el fondo del asunto es cuándo comienza la vida, ¿no? Desde luego hay quienes piensan que empieza con la concepción, hay la famosa sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos diciendo que es por, digamos, por tiempos, los primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, pero al fin y al cabo creo que al final es un debate inacabado y creo que los conservadores tienen todo derecho a decir eso. Lo que yo como liberal digo es, pues, cada quien decida de acuerdo a su moralidad si interrumpe o no un embarazo. ¿Por qué el Estado tiene que imponer su decisión de cuándo comienza la vida, ¿no? Ese es el fondo del asunto. Totalmente. ¿No? Porque puedes decir desde la concepción, en la semana 12, ese es el tema, digamos, más difícil de definir, Regina. Sí, yo coincido contigo. Creo que estamos todavía frente a un debate que va a seguir durante mucho tiempo, y es más bien ver cuál es el papel del Estado, como tú dices. El Estado tiene la obligación o el derecho de intervenir en la vida de una mujer
para decidir por ella y que no pueda tener opciones, yo creo que no. En un Estado laico, en donde lo que abrazamos es que haya una pluralidad de pensamientos, una diversidad de religiones y de ideologías, lo que tiene que hacer el Estado es dar la opción. Entonces, si tú tienes una ley que penaliza, no vas a dar la opción. En cambio, si tú la liberalizas, alguien que dice, yo no quiero abortar, mi religión o mi fe me dice que la vida empieza desde la concepción, tú no estás obligado a abortar. Pues sí. Pero mira, es interesante, mencionabas al inicio lo de Nuevo León. Sí. Nuevo León ya es el número 20 de reformas que protegen la vida desde la concepción en el país. Hay una sentencia de la Corte Interamericana muy interesante que se llama Artavia contra Costa Rica, que lo que te dice es, el Estado sí tiene que proteger la vida desde la concepción, que no es lo mismo que ser persona. O sea, yo estoy embarazada y quiero continuar mi embarazo, el Estado tiene que protegerme para que yo no tenga una pareja que me golpee y pierda el embarazo, que me dé ultrasonidos, nutrientes, o sea, es una concepción distinta de lo que debería ser la protección, que yo creo que está bien. Diferente es, y lo dice la sentencia, a que esa protección anule el derecho de una mujer a decidir interrumpir el embarazo. Y la sentencia, muy jurídica, porque pues es un ente jurisdiccional. La voy a buscar, está interesante. Es interesante. Dice, el Estado debe proteger gradualmente, no es lo mismo esta protección a la vida a la semana 12 que a la 20 y a la 30, pero se es persona y se tienen derechos hasta que se nace. Y creo hasta que se nace. Hasta que Pero se fíjate, nace. bajo ese concepto, una mujer podría interrumpir su embarazo en la semana 30. Yo creo que lo que dice la sentencia... ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo? ¿Así hay un momento en que ya dices, oye, ya no se vale abortar? Creo que el debate de hasta dónde, si el primero, el segundo, el tercer trimestre es otro debate. Pero yo creo que si bien la regla general que ha habido en la Ciudad de México es muy útil porque ayuda a que muchas mujeres entren ahí, es cierto que hay casos como estos que te menciono de las niñas, en donde hay un estrés postraumático, hay un desconocimiento del cuerpo, se enteran que están embarazadas y lo que eso significa, a veces hasta después de la semana 12. Y eso no significa que tienen que continuar el embarazo. Correcto. Lo que significa es que el aborto va a tener otros métodos de realización. No te sabría decir si la semana 30 o no, creo que son los casos extremos. Es que ahí es donde queda el debate, pero ya se me está acabando el tiempo y tengo muchas preguntas que hacerte. Primero, ¿qué es lo que están queriendo organizaciones de la sociedad civil con respecto, cuál es la política que están tratando de empujar para el tema de este derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo? ¿Qué quieren? Que se despenalice. Que sea una opción para las mujeres quien quiera acceder al servicio de aborto. Ahí es cómo. Y tienes la vía de modificar cada uno de los códigos penales locales, que esa es una opción que ha estado siempre y que hemos estado... No solo Gira, hay muchísimas organizaciones a nivel local increíbles que han hecho un trabajo extraordinario. Va a ser muy difícil que eso ocurra, ¿no? O sea... Pues es difícil porque ya no sabes quién, si Morena tiene una postura o si PRD, ¿no? Porque si Morena dijera, yo soy de izquierda y tengo esta postura, sería más fácil saber en dónde. La otra es el Código Penal Único, que se ha barajeado como una opción, que ahí quedara como está en la Ciudad de México, porque no podría ir en un estándar, digamos, menor que ese. Y la otra es también avanzar en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Es decir, que instituciones como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, tengan la posibilidad. Y entonces tú tienes IMSS en Oaxaca o IMSS en Yucatán y de todas formas las mujeres derechohabientes podrían interrumpir el embarazo. Entiendo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha manifestado a favor de esto del Código Penal Único en el tema del aborto, ¿no? Así es, esa ha sido como la propuesta que vimos pasar, así manifestar, no sé, pero lo vimos pasar en un tuit. Diciendo que esa sería la opción y yo creo que hay varias sobre la mesa. Y la última pregunta, bueno, ¿qué te dice el silencio del presidente López Obrador? Pues sí, yo creo, no sé, mi lectura es que él no está a favor del aborto y yo lo respeto. Yo también lo respeto, debería, como los que él tendría que decir, yo personalmente... Es un conservador en eso. No estoy a favor. Mi deber como jefe de Estado es facilitar que las mujeres tengan la opción, no se mueran, que no sean forzadas a la maternidad. Yo creo que lo han hecho en otros países, separándose de su postura personal y de su obligación del Estado.
Y además pues, le toca al Congreso, ¿no? Sí. Acá estamos en otro problema de falta de separación de poderes. Claro. No tendría él que decidir, es una cuestión del legislativo. Ah, bueno, pero él Hoy decide también él. Regina, también muchas gracias por haber Al revés, venido. Leo. Te seguiremos, desde luego, molestando para seguir con este tema que es un tema inacabado, fascinante desde el punto de vista del debate, pero sobre todo de implicaciones reales muy dramáticas. Muy dramáticas. Gracias, Regina. Al revés, gracias, Leo. por venir. Y ahora viene Mauricio Bechulam, nuestro experto en materia internacional. Con él vamos a darle un repaso a la agenda internacional. Regresamos en un momento más.